ventana. Ya me confirman si están viendo la pizarra del curso. Sí, deben estar viendo. Y si alguno no... Y si alguno no la encuentra, pongo el link, ¿no? Aunque lo pueden ver en pantalla también, como quieran. Entonces, el tipo de lógica que hemos visto hasta la clase última es una lógica posicional. Pero este tipo de lógica no puede representar todas las formas o modelos de razonamiento que nos gustaría. Una de estas cosas que no puede presentar este tipo de lógica es cuando nos referimos a conjuntos de personas o conjuntos de elementos. Por ejemplo, si yo hiciera una afirmación no individual, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría decir, haciendo referencia a alguno de ustedes, ¿no? Yo podría decir, no sé, se me ocurre Brian, por ejemplo, puedo decir, Brian aprueba el curso de matemática discreta. Esa es una proposición. Se puede decir es verdadero o es falso. Pero si yo digo, el estudiante de matemática discreta aprueba el curso, así en general, ¿no? Hablo, el estudiante, puede ser cualquiera de ustedes, de matemática discreta aprueba el curso, ya no puedo decir si es verdad o es mentira, porque depende de quién, a quién me estoy refiriendo. Ese tipo de razonamientos no son fáciles de representar o imposibles de presentar en la lógica proposicional. Entonces viene un tipo de lógica distinta que en algunos cursos o en algunos campos se conoce como lógica de predicados. Entonces vamos a razonar ya no sobre proposiciones individuales, sino sobre características o condiciones que reúne un conjunto de individuos o personas u objetos que queremos evaluar. Entonces, esta lógica se conoce como lógica de predicados, pero siendo fieles a nuestro texto, simplemente lo vamos a tratar como una parte de la lógica que se encarga eh, de hacer este razonamiento utilizando un nuevo término que son los cuantificadores. ¿Bien? Los cuantificadores. Entonces ya no vamos a aplicar solamente proposiciones, sino vamos a afirmar sobre ellos algunas características, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera decir, por ejemplo, n es un número impar, ¿ya? Si yo hiciera esta afirmación, n es un número impar, yo tengo esta proposición, el valor de verdad de esta proposición va a depender de varias cosas. Una de ellas es quién es n. Necesito saber quién es n. Entonces, no puedo decir simplemente n es real o n es entero. Voy a tener que definir ese conjunto sobre el cual se aplica. Entonces diré n, ¿no? Si n es un número entero, entonces n es un número impar. Eso es cierto para algunos n. Por ejemplo, ¿no? El 1 es impar, el 2 no lo es, ¿no? Entonces, individualmente,
tengo que tratarlos individualmente. Si yo afirmo, en cambio, para cada uno, ¿no? Digo, proposición P de 1, entonces diría 1 es un número impar. Entonces, esto sí yo lo puedo calificar como verdadero. ¿No? Y así para cada caso. Esto es falso. Y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta ahí está bien, pero también necesito una forma de poder representar esto para casos que se puedan generalizar. Por ejemplo, ¿no? Si quisiera decir todo n es un número impar o algún n es un número impar. Entonces los cuantificadores son los que me van a generalizar grupos de estos elementos. Entonces vamos con nuestra primera definición entonces. Ya necesitamos las definiciones de todas maneras. A ver un ratito. Entonces, la primera definición que nos dice, sea P de X una oración, una expresión, que incluye la variable X y sea de un conjunto. P se llama función proposicional. Entonces, estas proposiciones las vamos a llamar funciones proposicionales. ¿Ya? Esta P de 1, P de 2 es una función proposicional o predicado. Por eso te decía lógica de predicados, también lo llaman algunos autores. Respecto a D, si para cada X en el conjunto D, P de X es una proposición, D es el dominio del discurso, también llamado dominio de referencia de P. ¿Ya? Entonces, eh, hay que poder identificar estos dos elementos, entonces, eh, para poder trabajar sobre ellos, ¿no? Ahí vamos con algunos ejemplos de funciones proposicionales, ¿no? Algunos ejemplos. Yo digo, por ejemplo, ya no puedo escribir la potencia aquí, un ratito, a ver si así funciona. Otro ejemplo, ni modo. Esta proposición, por ejemplo, 2n más 1 es un entero impar, así expresada verbalmente es una función proposicional. ¿Por qué? Se está aplicando sobre un conjunto de números, n en este caso. Pero para que sea completa una función proposicional, necesito definir un D o dominio del discurso. ¿Quién es el dominio del discurso? El dominio del discurso es, por ejemplo, conjunto de los números enteros. Positivos. ¿Ya? Otro ejemplo, esto de las funciones proposicionales no solo se aplica para operaciones matemáticas, que es lo que lo vamos a usar frecuentemente, también se puede usar para decir algo sobre una situación de la vida real. Por ejemplo, yo podría decir lo siguiente.
los estudiantes, entre comillas mejor, ¿ya? ¿Ya? Esto para que se convierta en una función proposicional, habría que definir algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la función proposicional? P de X, digamos, o P de N, ¿no? La función proposicional P de X es X es un estudiante de matemática, saca 20, por ejemplo. ¿Quién es X? ¿Quién es el dominio del discurso? El dominio del discurso es los estudiantes de matemática. ¿Ya? Entonces, si yo firmo los estudiantes de matemática sacaron 20, eso puede ser P de X, donde se define como X saca 20, y el dominio del discurso, o sea, ¿quiénes son esos X? ¿A quién puedo reemplazar por esos X? Son los estudiantes de matemática. Yendo más allá, incluso, yendo más allá, entonces yo podría decir, ¿no? P de, a ver, nombres de ustedes para que no suene tan raro. P de Rider, digamos. Entonces, P de Rider, ya lo voy a poner en minúscula, ya no sé, no ofender. Entonces, ¿qué representa esto? Rider saca 20, así sería esto, ¿no? Otra instancia, a ver, vamos a ver, otra instancia, P. A ver, ¿quién no, por ejemplo, otro? Paso que me voy aprendiendo sus nombres. Eran tantos que no valía la pena, dijimos, ¿no? Ya bueno, vamos a tratar de algunos. Bismarck, digamos. De Bismarck. Quiere decir, Bismarck saca 20. ¿Ya? Esto no quiere decir que sea verdad o mentira. Seguramente esto va a ser mentira, ¿no? Va a ser falso. Pero ya son proposiciones. Entonces, está cumpliendo lo que dice acá. Mira, repetimos. Sea P de X una oración. Es una oración. Los estudiantes de matemáticas sacaron 20. Que incluye la variable X. Ya, está X. Y sea de un conjunto. ¿Quién es D? Conjunto de estudiantes de matemática. P se llama función proposicional. Entonces, ¿quién es la función proposicional? X saca 20. Esa es la función proposicional o predicado. ¿Te acuerdas cuando estudiabas lenguaje? Las partes de la oración, sujeto, verbo, predicado. ¿Quién es el sujeto? X. El predicado, ¿qué es? Lo que se dice X se parece a lo que trabajabas en lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué hace X? Saca 20. Eso es predicado. Respecto a D. Si para cada X en D, ¿quiénes son esos X en D? Son Ryder, son Bismarck, puros hombres ahí, ¿no hay mujeres? Zaira, por ejemplo. Zaira, son ellos, ¿no? P de X es una proposición. Mira, todo esto son proposiciones. Ryder saca 20, es una proposición. Bismarck saca 20, es una proposición. ¿Ya? Entonces, D es el dominio del discurso. A esto de aquí lo vamos a conocer como dominio del discurso, D. O también conocido como dominio de referencia de P, que es la función proposicional. Entonces ya sabemos proponer funciones proposicionales. ¿Ya? Lo vamos a hacer de esa manera. Definamos entonces ahora el primer cuantificador que vamos a necesitar. Ya, esta es nuestra siguiente definición. Sea P una función proposicional, ya sabes que es una función proposicional, con dominio de discurso D, ya, entonces que cumple lo anterior. Se dice que la afirmación para toda X, P de X,
es una afirmación cuantificada universalmente. ¿Por qué universalmente? Universalmente porque estamos diciendo para toda X. Es una afirmación cuantificada universalmente. El símbolo, este símbolo, a ver, lo voy a desdibujar al costadito, no se nota, ¿no? Este simbolito se utiliza. Es como una B con una rayita, así. Una A de cabeza, tampoco es una A de cabeza. En realidad el símbolo tiene así y acá sobrepasa un poquito, ¿no? Sino que ahí no se nota. Ya, significa, uno nomás voy a dejar ahí, listo, para toda. O sea, cuando vean este simbolito, significa para toda o para todo, para cada o para cualquiera. Entonces, la afirmación dice, para toda X se cumple la proposición P de X, se puede escribir así, para todo X, P de X, así. A lo mejor al costadito toda esa expresión, ¿ya? Aunque mi mouse está más tembloroso. Ya, entonces esto se escribe así, ¿no? Para toda X, función proposicional de X. Y así más grande, por si no se nota. Ya, el símbolo S se llama cuantificador universal. No te olvides de eso. Cuantificador universal. Afirmación nuevamente. Para todo X, P de X es verdadera si la función proposicional de X es verdadera para todas las X en D. La afirmación para todo X, P de X es falsa si P de X es falsa para al menos una X en D. Ya, entonces, ya, esa última parte, ¿cómo te la explico? O sea, esta afirmación va a ser verdadera si y solo si todos los elementos del dominio del discurso, o sea, todos los elementos de D, cumplen con esa proposición como verdadera. A ver, vamos a hacer un ejemplito, sino para extraer eso. Vamos con un ejemplo. Cuando me refiero a los estudiantes de matemática, me estoy refiriendo a ustedes, ¿ya? Aunque podría ser más explícito, ¿no? Es decir, los estudiantes de matemática discreta del segundo ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, ¿no? Semestre 2021, tal, podría ser, ¿ya? Pero para simplificar, los estudiantes de matemática son ustedes, ¿no? Los estudiantes de matemática son todos mujeres. Me ocurre, ya, cualquier cosa, ¿ya? De matemáticas son todos mujeres. Entonces, aquí en esta proposición, como encuentro este todos, ya estoy hablando de cuantificador universal. A ver, vamos a formalizar esto que he escrito aquí. ¿Quién es la función proposicional de X? ¿Quién es el dominio del discurso? Vamos viendo, ¿ya? Pues ya hemos visto. ¿Quiénes son el dominio del discurso? Son los estudiantes de matemática. La función proposicional es X, es mujer. Siempre la función proposicional no tiene cuantificador. Entonces ya he representado eso, ¿no? X es mujer. Pero como estoy diciendo, son todos mujeres, aunque tendría que decir todas, ¿no? Ya bueno, olvídense de la conjugación. Todes, vamos a decir. No, no, tampoco. Entonces, son todas mujeres. Entonces, ¿cómo yo escribo esta proposición? ¿Cómo la escribiría? Esta proposición la escribiría así.
para todo. A ver, por aquí me he pirateado un simbolito para todo. Lo escribiría así. Para todo X, P de X. Esta sería la forma de escribir. Para todo X, P de X. Lo llevo al centrito mejor, ¿ya? Así. ¿Y cómo se leería? ¿Cómo se leería esto? ¿No? Puede ser como está arriba, pero bueno, podría leerse de otra manera. Podría decir, para todo X, se cumple que X es mujer. ¿Ya? O más coloquialmente, como ya sé el dominio del discurso, podría decir, ¿no? Todo estudiante de matemática, se supone de la EPI, si estoy diciendo que lo estamos simplificando, estamos en este mundito chiquito, es mujer. ¿Ya? Hasta ahí todo perfecto. Hemos podido definir esta función, ¿no? Todo estudiante de matemática es mujer, etc. ¿Cómo evaluamos el valor de verdad? ¿Cómo evaluamos el valor de verdad de esta proposición, ¿no? Vamos a ver el valor de verdad. Vamos a seguir el teorema, ¿no? O la definición. Volvemos a la diapositiva de atrás. Dice, la afirmación es verdadera, dice, si P de X es verdadera para toda X en el dominio. Ah, ya. Entonces, lo que tendría que hacer es comprobar. Los agarro en lista y comienzo a decir, ¿no? A ver, está hablando aquí. No, es una proposición, puede ser falsa, ¿no? O sea, no es una aseveración, ¿no? Comienzo en lista, ¿no? Digamos, a ver, lista de personas, ¿no? Cogemos la lista desde el comienzo, ¿no? Juber, entonces, ¿es hombre o mujer? Hombre. Ah, entonces es falso. No todos son mujeres, ¿no? Entonces, como no se cumple para él, esto ya va a ser falso. O sea, en conclusión, basta que uno de los miembros o elementos del dominio del discurso no cumpla con la proposición. Si para uno de ellos es falso, todo es falso. Entonces, ¿cuál es el valor de verdad? Entonces, el valor de verdad va a ser falso. ¿Ya? Para que un cuantificador universal yo pueda decir que es verdadero, todos los elementos de ese conjunto deben cumplir. A ver, otro ejemplo trivial, ¿ya? Para comprobar eso. O sea, mira, se han dado cuenta, no he necesitado revisar a toditos ustedes. Basta que uno ha fallado. Yo ya he afirmado que el cuantificador universal no se cumple, porque el cuantificador universal dice todos. Uno falla, ya fue, ya no puedo decir todos. ¿Ya? Otra afirmación, a ver, con el mismo dominio del discurso. ¿Ya? Los estudiantes de matemática tienen, espero no equivocarme, ¿no? Son humanos, ya, algo tonto, ¿no? Pero es para ilustrar. Igual, ¿no? ¿Cuál sería la función proposicional? La función proposicional es X es humano, el dominio del discurso es el mismo, incluso la proposición. ¿Ya? Esta P es notación, ya, podría ser Q, ¿no? Q de X también, ¿por qué no? Para diferenciar, como es el mismo ejemplo, Q de X, eso es un nombre que le damos, o podría ser Q de N, no hay problema, ya, que tenga la forma, es lo único que necesitamos. Entonces, ¿y cómo leeríamos esto, no? Leeríamos todo estudiante de matemática es humano. Esa sería la lectura. ¿Y cuál es el valor de verdad de esto de aquí? ¿Ya? Tendría que preguntar igualmente, ¿no? Voy a la lista, me voy a la lista, empiezo por la lista, ¿no? Empiezo por abajo, ¿no?
Emerson dice, ¿eres humano? Sí, verdadero. Jordan, ¿eres humano? Sí, verdadero. Christian, ¿eres humano? Sí, verdadero. Bismarck, ¿es humano? Sí, verdadero. Edgar, ¿es humano? Verdadero. Así, ¿no? De canto, ¿no? Lincoln, ¿es humano? Verdadero. Ah, ¿es humano? Humana, perdón, verdadero. Bueno, en la definición no hay género ahí, ¿no? Todos son humanos. Ah, ya lo compruebo, que toditos son humanos. Entonces, recién puedo afirmar que el valor de verdad de esto es verdadero. Es verdadero. Parece trivial, pero después no es tan trivial. No razonar de esta forma puede llevar a conclusiones bastante falaces, como vamos a ver después, mañana en un ejemplo lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma de demostrar que un cuantificador universal, que un cuantificador universal es falso? Simplemente buscando un contraejemplo. Con el valor de verdad, entonces, busco un contraejemplo. Es un contraejemplo, un caso, ¿no? Un caso que no cumpla. ¿Ya? Entonces, si hay una afirmación que diga todos, entonces para invalidar eso, simplemente tengo que buscar un contraejemplo, ¿no? Ya, profesor, ¿qué más? Esto es aburrido. No lo es tanto, en verdad. Aunque no lo creas, en la vida cotidiana hay gente que no razona así. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, ahora que estamos en campaña, ¿no? En campaña se falta a la verdad, se falta a la lógica, a todo, ¿no? Entonces, cuando tomamos posiciones, por ejemplo, radicales o sesgadas, polarizadas, rompemos esto de aquí, rompemos eso de aquí. Por ejemplo, si alguien afirmara, así, ejercicio mental, ya no lo vamos a escribir, si alguien afirmara, y por ejemplo esa periodista, ¿no? Esa periodista que estaba en el ojo de la tormenta, en la discusión, por haber afirmado que los que cantan esa canción Flor de Retama son terroristas. No lo dijo explícitamente, pero lo dio a entender así, todos lo entendieron así. Por supuesto lo negó, eso ya es retórica, ¿no? Esa proposición, ¿es una función proposicional? Claro, lo es, ¿no? Entonces, cuando ella dice, ¿no? Los que cantan Flor de Retama son terroristas. Y así, sin dudas, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo ella? La función proposicional, ¿cuál sería? X es terrorista. ¿Quiénes son X? Dominio del discurso. ¿Quiénes son? Todos los que cantan Flor de Retama. ¿Ya? Entonces, tú vas, ¿no? ¿Cómo demuestras la falsedad de ese argumento? Porque ella no dice todos, ¿no? Pero da a entender que sí, ¿no? Entonces, ese es un cuantificador universal. Lo que está tratando ella de decir es que todos los que cantan Flor de Retama son terroristas. ¿Cómo demuestras la falsedad de ese argumento? Simplemente buscando un contraejemplo. Te vas a la calle y dices, a ver, señora, ¿usted sabe la canción Flor de Retama? Sí, sí, me gusta. Ah, ya, ¿usted es terrorista? No, no soy. Ah, ya. Un solo ejemplo desmonta ese argumento. Un solo ejemplo. Uno solo. Pero cuando las palabras se usan a nuestro antojo, ¿no? Para algún fin, nos olvidamos de esto, ¿no? De la lógica y afirmamos lo que sea. Caso contrario también pasa, no se piquen los fujimoristas. Caso contrario también pasa, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a votar por Keiko Fujimori. Dice, ah, ya, es que eres un corrupto, toma tu tupper, le decimos de frente, ¿no? Igual, ¿no? Estamos faltando a este tipo de argumento de cuantificador universal. El problema es que cuando afirmamos o negamos cuando hacemos, perdón, ese tipo de afirmaciones o negaciones, confundimos fácilmente este cuantificador universal. ¿Ya? A ver, ¿quién está? Alguien se ha resentido por ahí, creo. Jerry, seguro es naranja. No, mentira. Entonces, ya, pero no es el único cuantificador, ¿ya? El único cuantificador, sino que vamos a tener más cuantificadores. A ver, vamos a ir con la definición siguiente.
Esto está por pedacitos. Cuando queremos nosotros proponer que no todos los elementos del conjunto, sino tal vez algunos de ellos cumplen una condición, necesitamos una forma de poder expresarlo. Entonces, para eso necesitamos definir un cuantificador que se conoce como cuantificador existencial. El cuantificador existencial. Ahí está. Ya, entonces, la definición similar, mira, sea P una función proposicional, ya sabemos hasta el cansancio qué cosa es función proposicional. Con dominio de discurso D, se dice que la afirmación existe X, P de X, es una afirmación, existe un X que cumple la proposición, existe. Ya no estamos diciendo para todo, sino estamos diciendo existe. Es una afirmación cuantitativa existencialmente. El símbolo E, así, una E invertida hacia atrás, significa existe, ¿ya? Existe o hay alguno o algunos, también se puede leer así, ¿ya? Pues existe X que cumple P de X. Se escribe, existe X, P de X. Así, ¿ya? Existe X, P de X. El símbolo E invertida se llama cuantificador existencial. Eso sí lo voy a subrayar. Cuantificador existencial. La afirmación existe X, P de X es verdadera si es verdadera si la función proposicional P de X es verdadera para al menos una X en el dominio del discurso. Ah, ya, entonces basta que un hito, entonces, cumpla esta condición como verdadera, ya puedo afirmar que la proposición con cuantificador existencial es verdadera. ¿Cuándo es falsa? Si no hay ninguno, ¿no? Si para toda X es falso. Pues ahí puedo afirmar que es falsa. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo ahora con números, tal vez, para variar, ¿no? Si no tengo problemas para escribir las potencias aquí en la pizarra. Y así no tendré que copiar y pegar nomás algún ejemplo. Lo ideal es que yo proponga mis propios ejemplos, pero si no voy a poder escribir, ya ni modo, pegaré y copiaré algunos ejemplos de texto. Entonces vamos con un ejemplo de cuantificador existencial. Ya. Ya ni modo, copiaré uno de acá porque no puedo escribir. Ya. Algunas operaciones matemáticas o ecuaciones cumplen también esas condiciones para hacer oraciones proposicionales. ¿Por qué? Porque la proposición es una oración o expresión que puede ser validada como verdadera o falsa. Entonces puede ser una inecuación o una ecuación. Las ecuaciones e inecuaciones son también proposiciones porque se puede decir si que es verdadero o es falso. Entonces, si tomamos ese conjunto, ¿ya? Tomamos ese conjunto y el dominio del discurso podemos afirmar que es números reales, ¿ya? Yo afirmo, dice, existe un X, así lo puedo leer, ¿eh? Existe un X que cumple la siguiente proposición, que 1 sobre X al cuadrado más 1 es mayor que 1. ¿Qué dicen? ¿Eso es verdadero o falso? Vamos a evaluar, ¿no?
es verdadero o falso. Dice, existe X para el cual se cumple que 1 sobre X al cuadrado más 1 es mayor que 1. Habíamos visto, según la definición, que para evaluar, ¿cuándo diría que esto es verdadero? ¿Cuándo diría que esto es verdadero? Diría que esto es verdadero si encuentro uno solo. Puedo haber más, pero si encuentro uno solo, ya puedo afirmar que es verdadero. ¿Qué dicen? ¿Hay algún valor real que cumple esta inecuación? A ver qué dicen. ¿Están ahí? No, ¿no? Podríamos resolverlo, pero así al ojal, como dicen. ¿Qué va a pasar, no? El x al cuadrado, claro, el x al cuadrado siempre va a ser positivo, así sea cero, entonces. Este x al cuadrado de aquí siempre va a ser cero o más. En el peor de los casos, el más chiquito va a ser cero. Cero más uno, entonces va a quedar uno en el denominador. Uno entre uno, uno. Menor igual sí, pero menor, no, perdón, mayor igual no va a ser, ¿no? Mayor sí va a haber bastantes. Va a salir hasta, en el peor de los casos, en el mejor de los casos va a salir 0.0000000, perdón, 1.00001, ¿no? Pero nunca va a ser 1. O no, mejor dicho, ¿no? Va a ser 1, pero acá no me falta el igual para comparar, ¿no? Si dijera mayor o igual, sí sería verdadero. En este caso, como no hay ninguno, yo digo que esta afirmación existencial, existe X, es falsa. ¿Ya? Nada más, ¿no? Eso sería. Mm, hay, em, hay algunas aplicaciones de esto, ¿no? De esto, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a este tipo de cuantificadores, vamos a tener a veces que hacer algunos acomodos en nuestro razonamiento. ¿Cómo así? Algunos acomodos en nuestro razonamiento, de forma que podamos expresarlo mejor como palabras. Este teorema nos va a ayudar, por ejemplo, a negar este tipo de afirmaciones. Por ejemplo, si yo hiciera negaciones, ¿no? Volviendo atrás, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, si yo negara esto, los estudiantes de matemática son mujeres, o todo estudiante de matemática es mujer, esa proposición. Yo la negara, diría, ¿no? No todo estudiante de matemática es mujer. Podría decir eso, ¿no? Ahora, si es un cuantificador existencial, ¿no? Ahí no está tan fácil de negar, ¿no? Entonces, estas dos igualdades nos van a ayudar a expresar las negaciones de los cuantificadores existenciales. Son, los cuantificadores universales o existenciales, ¿ya? Y se conocen como las leyes generalizadas de Morgan para la lógica. ¿Qué dice? Si P es una función proposicional, dice, cada par de proposiciones en A y B tiene el mismo valor de verdad. O sea, este lado es equivalente a este lado. Tienen el mismo valor de verdad. Es decir, son verdaderas o ambas son falsas. Ya mira, si tengo la negación de un cuantificador universal, esto va a ser igual al cuantificador existencial y la negación va a pasar a formar parte de la proposición. Ya es chino, no entiendes, ¿no? En lo vas a entender. Y al revés también funciona. Si tengo la negación de una cuantificación extensa, esto va a ser igual al cuantificador universal, pero la negación va a afectar a la función proposicional, que no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Ahorita vamos a ver en un ejemplo, justamente. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplito. Nos vamos a robar el ejemplo de ¿no? De los estudiantes de matemática son humanos. Ese nos vamos a robar. Para negarlo, vamos a negar esto. Utilizando esas leyes de Morgan, ¿ya?
aquí. Ejemplo, ¿no? Niegue la siguiente función proposicional. Mira, tenemos, los estudiantes de matemáticas son humanos. Q de X es humano, el dominio de los estudiantes de matemática. Para todo X se cumple Q de X. Entonces, según negando, ¿no? Vamos a negarlo. Vamos a negarlo. Negando. Según las reglas de Morgan, ¿qué debía pasar aquí, no? Entonces, la negación de esto, está mi simbolito de negación, aquí está. La negación de esto, ¿a qué va a ser igual? A ver, pueden ver en la pizarra o se acuerdan también. La negación de esto va a ser el cuantificador existencial de X, o sea, existe X, y la negación va a pasar a negar no toda la proposición, sino a la función proposicional. Q de X. O sea, solo a Q. Sí, y lo vamos a poner en palabras para que se note, mira, porque esto en esta función proposicional sin negar, ¿cómo se lee? Se lee todo estudiante de matemática es humano. Esa es la proposición original, ¿no es cierto? A ver, lo negamos, ya sería no todo estudiante de matemática es humano, pero esto lleva a confusiones. Expresado así, sí vamos a ver cómo se leería, ¿no? Se leería así. ¿Bien? Algún, o existe, como querramos, existe algún estudiante de matemática que sea humano. Q de X era X es humano. Claro. Negado, ¿qué sería? Que ¿Qué no es sería? humano. Que sea humano. Que no es humano. ¿Ya? Mejor lo escribimos aquí para que se note. Mira. Negado Q de X, ¿qué sería? Eso nomás, a ver cómo sería. Sería X no es humano. Así, el negado. Este es el negado de la función proposicional. No es lo mismo que negar el cuantificador, por eso es la diferencia. Entonces, ¿existe algún estudiante de matemática que no es humano? Terminaría siendo, ¿no? Esta función proposicional. Así quedaría, ¿no? Pues, ¿existe algún estudiante de matemática que no es humano? Al centro, ojalá lo voy a poner igual que el otro. Es su negación. ¿Ya? O este existe redundante, simplemente algún. No se me olvidó la tilde, no importa ya. Algún estudiante de matemática no es humano. ¿Cómo comprobamos esto? Viendo el valor de verdad, ¿no? Por ejemplo, lo aplicamos, pues. A ver. Para todo X, Q de X, ¿cuál era su valor de verdad? Era verdadero, ¿no es cierto? Todos ustedes son humanos. No, suponemos, ¿no? Suponemos, ya. Digamos que son humanos. Esto es verdadero. El valor de verdad de esto es verdadero. Ahí está. Verdadero. Verdadero. ¿Ya? Si esto es la negación, esto debe ser falso. Comprobemos. Algún estudiante de matemática, bueno, ¿qué está de más? No, no es humano, sería. Está de más. Así. Algún estudiante de matemática no es humano. ¿Lo comprobamos? A ver, venimos, ¿no? Cuando el cuantificador universal, resulta verdadero, resulta falso. Si encuentro uno solo, como dice algún estudiante, ¿ya? Algún estudiante de matemática no es humano. Si encuentro alguno para el cual esto es verdadero, entonces ya va a ser verdadero, ¿no es cierto? Si encuentro algún no humano, esto se vuelve verdadero y sería la negación. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando no encuentro ningún
Ningún X que cumpla la función proposicional, o sea, ningún X que no sea humano. Entonces voy y reviso, ¿no? Te canto nuevamente. Juber, ¿eres humano? Sí. Jamie, es falso, ¿no? O no, la proposición, no, está mal la pregunta, perdón. X no es humano. La pregunta sería, Juber, ¿no eres humano? Falso. ¿No? Jamie, ¿no eres humano? Falso. Brian, ¿no eres humano? Falso. Ryder, ¿no eres humano? Falso. Todos me van a decir falso, ¿no es cierto? Aunque sea por vergüenza, me van a decir. Entonces, como no encontré ninguno que sea verdadero, entonces, según la definición del cuantificador existencial, dice, es falsa si es falsa para toda X. Allá, es falso para toda X, ¿verdad? Para este caso es falso para toda X. Entonces, esta es su negación. La negación de todo estudiante de matemática es humano, es algún estudiante de matemática no es humano y esto es falso. Listo. Muy bien. Sigamos adelante. Ha sido un buen ejemplo, ¿no? Ahora, negar esto, hacer la negación con expresiones puede ser ligeramente diferente. Voy a tomar el ejemplo del libro, ¿ya? Porque tengo problemas para escribir la pizarra. Vamos a ver cómo lo aplicamos aquí. Este ejemplo está en el libro, pero vamos a aplicarle lo mismo que hemos estado haciendo, ¿no? Ya, entonces, la función proposicional es esta de aquí, ¿no? Debe cumplir esto. El dominio del discurso, números reales. Esto ya habíamos visto en el ejemplo anterior, que esto era falso, ¿verdad? Era falso, no se cumplía. ¿Cómo sería la negación de esto? Bueno, primero antes de escribir la negación, negando, ¿no? Habría que escribir la función proposicional. Entonces, eh, la función proposicional para esto de aquí, eh, ya, a ver cómo lo propusimos aquí un ratito. Era así, ¿no? Existe X, ¿no? Existe X para el cual se cumple todo esto. Existe. Ya, entonces la función aquí sería así, ¿no? Existe. Cuantificador existencial. Existe X. P de X. Ya, así sería. Existe X, P de X. Y P de X es esta proposición. Entonces, negando esto sería, según las leyes de Morgan que vimos hace un rato, tendríamos, ¿no? Negación de todo esto. Ya, ¿a qué sería igual? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Ya, como es primera vez, ya. Es fácil, es simplemente invertir, ¿no? Nada más. Sí, para todo X, negación de PX. Así. Ya, pero como esta es una ecuación, pues no la vamos a negar en palabras, ¿no? ¿Cómo sería la negación de PX? ¿Cómo sería la negación de PX?
La negación de Px me la voy a hacer en lapicerito. Bueno, eso no está en el libro, no se lo explica de otra manera, ¿no? La negación de Px, ¿cómo sería? Como es una desigualdad, esta desigualdad la va a cumplir un rango de la recta numérica, ¿no es cierto? ¿Cuál es la negación de una desigualdad? Sería lo contrario de esto, ¿no? ¿Qué sería? La igualdad. Sería 1, no sería la igualdad, sino lo que va a representar. Claro, sería, si Pero esto aquí sería la representa suma de mayor, sería menor o igual que 1, ¿sí o no? Esto, Claro, todo lo ¿no? contrario de esto es menor o igual que 1. O sea, todo lo que no es esto. ¿No ves que esto va a ser un conjunto en la recta numérica? Por ejemplo, esta igualdad va a ser representado por un intervalo, ¿no es cierto? Todos esos cumplen. Todos esos cumplen a ver, por acá. Todos esos cumplen, digamos, ¿no? Positivo, ¿no? A ver, x cuadrado más 1. Bueno, habría que resolverlo, pero esto lo cumple un intervalo. Puede ser así o para allá, como quieras. Entonces, ¿quiénes son su negación? ¿Quiénes son los que no cumplen? Todo lo contrario, ¿pues? ¿Ya? Es por esa razón. Si esto es una desigualdad mayor, la negación de esto es menor igual. menor o igual. O sea, todos los que no están incluidos ahí, ¿no? Entonces, esto sería, ¿no? En su negación de esto sería simplemente esto, pero sería para todo. Entonces, ya no voy a decir existe x p de x, ¿no? Aquí era así, ¿no? Existe x para el cual se cumple esto. La negación de esto sería para todo x se va a cumplir que 1 sobre x al cuadrado más 1 más 1 menor o igual que 1. ¿Ya? Eso significa, ¿no? Porque en palabras no lo puedo expresar, ¿no? Voy a tener que representar la inecuación complementaria a esto, ¿no? Y esa es la diferencia cuando tomamos expresiones, ¿no? Hay que evaluar en qué momento, pues, de qué forma lo negamos adecuadamente, ¿no? Y si evaluamos con detenimiento si esto era falso, esto debe ser, pues, verdadero, ¿no? Evaluando. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, vamos con algunos ejercicios, ¿ya? Para pasar al siguiente. Ejercicios, ahora sí. Ahora sí vamos a participar todos. Estos ejercicios, yo algunos del libro los estoy poniendo resueltos, los demás que no encuentren los hacen, ¿ya? O sea, cuando practiques vas a ver, esto ya lo resolvió el profesor. Y ya sabes, ¿no? Que lo hice. No le voy a poner el número, no le voy a poner el número. Tú cuando practiques lo vas a encontrar y vas a decir, este ya lo había hecho el profesor. Si te digo cuál, ni lo vas a buscar. Eso ya. Uno nomás voy a ponerle, ¿ya? ¿Ya? Pero, bueno, aunque igual los vas a ver, ¿no? No hay problema. Ya. Vamos a ver qué ejercicio tomamos. Listo. No, sí, igual los vas a ver, porque voy a copiar y pegar, ¿no? Es que no puedo escribir expresiones fácilmente. Por ejemplo, esto está en los ejercicios del libro, ¿no? Y los que no haga yo, los haces tú, obviamente. Ya dice, en los ejercicios del 1 al 6, dice, diga si la afirmación es una función proposicional. ¿Ya? Para cada afirmación que sea una función proposicional de un dominio de discurso. Ya es fácil, ¿ya? A ver, entonces, aquí nos dice, ¿no? Esto no va a ser puro lapicero, creo, ¿no? O dependiendo si no hay mucho que escribir. ¿Qué dicen? ¿Es función proposicional o no es función proposicional? Sí, es función
Claro, ¿no? Entonces, pero habría que definir dos cosas, ¿no? Primero, para afirmar o negar categóricamente eso, habría que definir, a ver, ¿cuál es esa función proposicional, pues, ¿no? P de X, P de N en este caso, ¿no? P de N. P de N sería esto, ¿no? 2 a la N más 1 elevado al cuadrado. No puedo escribir cuadrado. Perdón, es un entero impar. Listo. Ver su cuadradito le aumento, ¿ya? Entonces, esta es la función proposicional, tal cual, ¿no? Tal cual. El dominio del discurso todavía no lo hemos definido, pero está escrito ahí, ¿no? Que es un ¿A número entero, quiénes vamos a aplicar esto? ¿Cuál sería el dominio del discurso de? que es un número entero. Claro, un entero, es un entero, ¿no? Un entero positivo. Los negativos se pueden clasificar como pares impares, no estoy seguro. Pero Ya, está elevado al cuadrado, supongo que es positivo. ah, claro, es al cuadrado. Muy bien, buena observación. Ya, así da gusto trabajar con gente pilas. Claro, entonces es un entero nada más, porque el cuadrado lo va a volver positivo, ¿no es cierto? Entonces, n podría ser menos uno, igual va a salir positivo, ¿no? Entonces, ¿ya? Un entero bastaría, ¿no? Ese es el dominio del discurso. Muy bien, nada más, ¿no? A ver, vamos a elegir otrito. Otrito. Uy, uno nomás participa, una voz nomás escucho. Ahorita les voy a hacer hablar a los mudos. Y ahí están sus números, ¿no? Los demás los hacen ustedes. A ver, ¿Así nomás se termina todo eso? perdón. ¿Así nomás se resuelve el ejercicio? No, es solo de definición nomás, pues. Ya, porque ¿qué nos pide, no? Ahorita vamos a resolver más cosas. ¿Qué nos pide? Nos está pidiendo, dice, en los ejercicios 1 al 6, diga si la afirmación es una función proposicional. Sí, bueno, si no, no hubiéramos podido escribir esto, ¿no? Para cada afirmación que sea una función proposicional, o sea, esto de aquí, de un dominio del discurso. Ahí está, ¿no? O sea, estamos definiendo cosas, todavía no estamos operando nada, ¿no? No nos alteremos. Tranquilo, tranquilo. Está bien así, me gusta que sean inquietos, que les parezca poco. Ya, a ver aquí, ya no es tan obvio, ¿no? ¿Será función proposicional o no? De X, digamos, le llamamos. Si es, pues, si no es, no vamos a poder escribir. Ya, si es, ¿cuál sería la función proposicional? ¿Qué dice? ¿Cuál sería la función proposicional? Mejor película. X, mejor película, supongo. A ver, sería, probamos ya, y si no, corregimos, pues. X, Mejor película. eh, 55. X es mejor película. Ya, a ver, probemos, ¿no? Si funciona. ¿Y cuál sería el dominio del discurso bajo eso, no? Todavía no he dicho que esté bien, ¿no? Vamos a refinar. X es mejor película. ¿Cuál sería el dominio del discurso? El premio. Premio de la academia. A ver. No, el dominio del discurso es el conjunto de objetos o elementos a los cuales se les aplica la proposición. Generalmente son muchos. La película, entonces. Ah, ya, Película entonces, de la academia. O las películas de la academia. claro, si se dan cuenta, entonces, ¿de quiénes voy a preguntar? Voy a decir, ¿no? A ver, la película ganó el premio de la Academia como mejor película en 1995. Ya, no sé qué películas habrán habido ahí, ¿no? Pero digo, ya digamos, la película, el Conjuro, digamos. El Conjuro ganó el premio de la Academia como mejor película en 1995. Falso. Eh, ¿Qué otra película? No se lo digas a nadie. Ganó el premio de la Academia como mejor película. ¿Quién está variando? ¿Quién está variando? ¿Quién es ese X? ¿Quiénes son esos X? Las películas, ¿no es Las cierto? películas. Claro. Entonces, películas D serían las películas. Las Pero en películas. este caso ya tendríamos un entorno de que sería la academia, ¿no? ¿Se debería incluir eso?
Claro, o sea, estamos haciendo las películas, ¿no? Pero podría ser la película El último guerrero Chanca, pero si se refiere a la academia, de repente son las películas de Hollywood, pues, ¿no? Porque son los únicos que premian, ¿no? Entonces hay un entorno que definir ahí. Puede ser muy conciso, puede ser explícito, o puede estar implícito también. Como cuando decía, ¿no? Los estudiantes de matemática, afirmo, pero me estoy refiriendo a ustedes, digo, porque estamos en este contexto. Hay un contexto. Hay un contexto que puede ser muy explícito o puede ser sobreentendido también si es que no presta confusión, ¿no? En este caso serían las películas y si el premio es de 1955, de repente son películas de antes de 1955, ¿no? Ahí tenemos variedad, ¿no? Entonces las películas simplemente, ¿ya? Y opcionalmente tú podrías poner las películas de la academia, o sea, suscritas a Hollywood, ¿no? Hasta O 1955. claro, o también podría ser, ¿no? De 1955. Obviamente ahí hay un contexto, ¿no? ¿Qué tal? En 1955 se premian las películas de ahí hacia atrás, ¿no? Entonces, hasta 1995 podría ser. Pero estoy definiendo, lo importante es que el dominio defina el conjunto, ¿no? Entonces ya estoy definiendo el conjunto. Entonces la proposición P de X tal vez no es así, ¿no? Tal vez no es precisamente así. ¿Cuál sería, no? La profunción proposicional. Sería X ganó el premio de la academia como mejor película, ya como quieras. Podemos simplificar si queremos, ¿no? ¿Ya? Entonces, si esto sale del dominio incluso, podríamos ponerlo aquí, ¿no? En 1955, nada más. X ganó el premio de la Solo academia sería como la mejor película en película. 1955. Las películas, incluso la academia, ¿no? ¿Ya ves? Entonces ya lo refinamos. Solo serían las películas. Claro, ¿por qué? Porque el predicado ya está dándome el valor de verdad o no. Si yo pongo aquí, ¿no? Digamos, las películas, lo que el viento se llevó, una película antigua, de repente es verdadero, ¿no? Porque estoy restringiendo a la academia como mejor película de 1955. Pongo aquí otra, ¿no? El último guerrero Chanca no es de la academia, ni es de 1955, ni de antes, entonces va a ser falso posiblemente, ¿no? ¿Ya? Entonces, podría poner X todas las películas, ¿no? Y sería, o sea, la única condición para que sea una proposición, una función proposicional es que para cada elemento del dominio se forme una proposición. ¿Ya es? O sea, no estamos todavía peleando con su valor de verdad o falsedad. Entonces, simplemente la comprobación de que hemos hecho bien esto sería poner, ¿no? El último guerrero Chanca. ¿Han visto el último guerrero Chanca? Yo le iba a enviar a la lista. Hay un canal en YouTube que critican películas y tienen una secuencia. Es películas horribles que jamás viste. Y le iba a enviar eso para que la analicen, ¿no? Ya bueno, por ejemplo esto. El último guerrero Chanca ganó el premio de la Academia como mejor película en 1955. ¿Es una proposición? Sí, ¿no es cierto? Es una proposición. ¿Su valor de verdad cuál es? Falso. Eso es lo único que pide la definición. Mira, vamos a volver ya. Vamos a volver aquí. Ya, por eso son importantes las definiciones en matemática. Son muy importantes, ¿no? O sea, no es porque lo diga el profesor o nada, nada, profesor, no. Acá la definición dice otra cosa y si tú me dices algo contrario, profesor, estás equivocado. Así, la matemática es así, ¿no? Mira, sea P de X una oración, dice, que incluye la variable X. ¿Ya? Una oración que incluye la variable X. ¿Quién es X? La película. Y sea D un conjunto. Ya D es un conjunto de películas. Muy bien. P se llama función proposicional o predicado respecto a D si para cada X, para cada película en el conjunto D, P de X es una proposición. O sea, si para cada X, P de X es una proposición, ya es una función proposicional.
Nada más, eso nos pide. Entonces, vamos aquí, este es el final. Entonces, lo único requisito que nos pide es que para cada X, ¿quién es X? Las películas, cada película, se forma una proposición, ¿ya? Como aquí también, ¿no? De un entero ahí. Entonces, ahí está un poquito, no la dificultad, ¿no? Sino en identificar cuál es quién es X, quién es el conjunto de los X, que vendría a ser el dominio del discurso, y quién es la función proposicional. ¿No? Ya, con esos dos basta. Hay unos cuantos más para que hagan en su... Oye, ya, solo 20 diapositivas me permite esto o se ha colgado. Yo quiero uno más. Wow. Cambiaremos de pizarra, ¿no? Segunda parte. Qué mal. O aquí. Tiene límite esta cosa. Ya, ni modo, pues. Abriré otra, ¿ya? Es Profesor, mejor. ¿Sí? ¿el valor de verdad siempre tiene que ser comprobable o no ¿El, siempre? val- el valor de qué, perdón? Cuando tú pones el valor de verdad para, digamos, una proposición y tiene que siempre ser comprobado, por ejemplo, no puedes comprobar un sentimiento. Ah, ya, ya, ya. Eh, en la primera clase habíamos explicado que hay muchas proposiciones cuyo valor de verdad no lo conocemos por el hecho de carecer de información, lo cual la, no les quita la cualidad de proposición. Por ejemplo, ¿no? Yo te pongo aquí, ¿no? Te pongo una película, ¿no? Ya, me invento eso. El primer guerrero azteca, ya es una película, según yo, ganó el premio de la Academia como mejor película en 1955. Eh, ahorita no sabemos. Habría que ver si esa película existe, si está en internet, de repente está oculta ahí, ¿no? Pero ¿quiénes han visto el último guerrero Chanca, por ejemplo? O lo dejamos, ¿no? Con el último guerrero Chanca. ¿Quiénes saben que existe esta película? Pues andahuaylinos nomás, amigos de Víctor Sarabia, nadie más. Si yo voy, por ejemplo, a Europa, voy a Hollywood, ¿no? Voy y me entrevisto con alguien, ¿no? Me encuentro con Scarlett Johansson y le digo, a ver, señorita Scarlett, usted que sabe de cine porque es de aquí, el último Guerrero Chanca habrá ganado el premio a la Academia como mejor película en 1955, pues no, no va a saber, ¿no? Y ella, claro, ella no va a poder juzgar si eso es verdadero o falso, pero no ha dejado de ser proposición porque ella no lo sepa, ¿no? Aunque es Scarlett Johansson, ella sabe todo. De Ya, proposición, entonces, pero es falso. claro, sigue siendo proposición. O sea, el hecho de que nosotros desconozcamos su valor de verdad no le quita la cualidad de proposición, ¿no? Pues su compañero decía, por ejemplo, un sentimiento. Me imagino algo así, un ejemplo raro, ¿no? A ver, me voy a inventar un ejemplo con, con eso, ¿no? Una proposición, ¿no? Eh, los estudiantes de matemática están enamorados, Sigue por siendo ejemplo. incierto. Ya no sé de quién, pero están enamorados, digamos. O sea, no entre ellos, ¿no? Sino están con el sentimiento del amor. Entonces Descarado. entonces, ¿cuál sería la función proposicional? X está enamorado. El dominio del discurso, estudiantes de matemática. Listo. Pero alguien dirá, ¿no? No, pero primero habría alguien, ¿no? Siempre hay gente complicada, así como su amigo, y está bien, hay que ser complicado. Y dice, pero primero hay que definir el amor, dice. Bueno, yo cuando veo a esa chica, pues siento mariposas en el estómago. Para mí eso es el amor, entonces sí estoy enamorado. Otro dirá, ¿no? Yo cuando veo a esa chica, pues no sé, eh,
tengo bonitos pensamientos, y de repente estoy enamorado. La chica dice, ¿no? Yo cuando veo a ese chico que tiene buen carro, no sé, siento que quiero conocerlo, quiero subirme a su carro, estaré enamorada. Si te das cuenta, va a haber definiciones variadas, ¿no? Va a ser muy difícil definir eso, ¿ya? Pero me pregunto, ¿eso les quitará su cualidad de proposiciones? ¿Qué dicen? ¿O no? De proposición, esa proposición de X está enamorado. O sea, el no saber definir qué cosa es el amor, ¿le quitará la cualidad de proposición a esa afirmación? ¿Qué piensa? No, No, porque depende de la definición, ¿no? Depende de la definición. Entonces, vamos a definir un parámetro, pues, para poder medir eso. Entonces ya diríamos, ya, vamos a decir que está enamorado si es que cumple esto, es una listita, ¿no? Entonces establecemos un número, ¿no? Decimos, a partir de aquí está enamorado, a partir de aquí no está enamorado. ¿Ya? Pero obviamente si le vamos a decir a cada uno, ¿no? Tú, a ver, dime si estás o no, va a ser complicado porque obviamente va a haber diferentes valores de verdad, ¿no? Pero si definimos una medida, podemos decir a cada uno. Es parte de nuestro desconocimiento, ¿no? De repente en el futuro, cuando avance la neurociencia y todo, los neurocientíficos o los científicos de la mente, pues de repente detectan que cuando estás enamorado se activa una región particular de tu cerebro con un cierto grado de intensidad. Entonces los científicos dirán entonces el sujeto está enamorado si es que se activa la parte frontal del cerebro, ¿no? En un grado de 1.5 volts, yo qué sé, ponen una medida. Entonces, esa es la medida y eso va a decir si sí o no en ese momento, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Es diferente. La ambigüedad a veces parte del conocimiento del hecho, pero hay cosas que definitivamente nunca van a ser proposiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden ser evaluadas como verdaderas o falsas, simplemente. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, eh, se me ocurre otra cosa. Ya, si yo digo, eh, el examen va a constar eh, de los siguientes capítulos, uno, 2, 3. Estudiar para mañana. Eso no es una proposición, por ejemplo. Porque es una orden, ¿no? Es una disposición. Ni siquiera puedo intentar evaluar si es verdadero o falso, aunque podría darle alguna forma, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? La validez de la definición de matemática de la proposición no va a depender necesariamente de nuestro conocimiento. Pero hay casos ambiguos, así como ese que propone su compañero, ¿no? Obviamente, ¿no? Casos donde hay que pensárselo bien. A ver, para seguir trabajando, voy a cerrar esta pizarra y voy a crear otra, ni modo, pues. Es un juguete. Yo pensé que podía usar ilimitada cantidad de... Ya, en el aula virtual estoy creando otra pizarra, también la voy a enlazar, ¿ya? A ver, voy a crear otra pizarrita. Para mañana más, pues, ¿no? Porque mañana tenemos el mismo tema. Pizarra. Empezar una pizarra nueva. Solo ver, porque si no me van a estar fastidiando con los garabatos. Enviar. Listo. Esta pizarra la cierro y ya. Pueden encontrar la pizarra en su parte inferior, donde dice matemática discreta y hay un clipcito. Ahí la tienen la nueva pizarra. Muy bien, ya Carlos Augusto ya entró. Por si acaso, por si alguno no.
En el chat también ha aparecido, ¿no? Dice, he compartido un archivo YAM con la reunión, dice, ¿no? Esa es nuestra nueva pizarra y vamos a continuar. Me imagino esa pizarra se puede descargar después como PDF, ¿no? Sí, ¿no? Ya ustedes se la descargan. Aunque principalmente del libro yo pienso que deberían estudiar. Y a ver, vamos con los siguientes entonces. Ya, esta es la continuación, ¿no? La voy a enlazar después al aula virtual, ahorita no, porque me voy a demorar más. Una ventana, esta discreta. Listo. Ya, está habilitado para cualquiera, incluso si no tienen correo de UNAJMA, ¿ya? Si alguien no puede entrar, me avisa para ver qué puede estar pasando. Bien, vamos con el siguiente. Esta es la continuación, ¿no? Entonces, pizarra 2 le llamaremos. Ya, en estos ejercicios, vamos a ver el 7. Estos son muy fáciles, ¿no? Ya, pero está bien, para que no se asusten los compañeros. Ya dice, sea P de n la función proposicional n divide a 77, escriba cada proposición en los ejercicios 7 al 11, dice, en palabras, y diga si es verdadera o falsa. Ya, entonces hay que no solo escribir esto, no solo decir si es verdadero o falso, sino escribirlo en palabras. El dominio ya nos lo da, mira, el dominio del discurso es el conjunto de enteros positivos. A ver, vamos con eso. ¿Cómo sería en palabras esa proposición? Esa función proposicional. A ver, ¿cómo sería en palabras? N divide a 77. Entonces, la función proposicional de 11 sería 11 divide a 77. ¿Y el valor de verdad de esto? ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Otra más. A ver, ya, esta sí, acá sí los agarro. A ver, ¿cómo se escribiría esto de aquí? A ver, en palabras, ¿cómo sería? Para todo n, Para todo N. Para función todo P de n, n. muy bien. Para todo n, para todo n, n divide a 77. O, a ver, otra forma, hay varias formas de escribir. Todo n divide a 77. También podría ser, ¿no? ¿Y habrá alguna forma matemática de escribir esto? O sea, no en palabras, sino matemática. ¿Qué piensa? A ver, yo lo voy a intentar, ¿ya? Sería algo así, ¿no? De repente en metodología, bueno, ya les expliqué, creo, esto también. El resto, ¿no? O el residuo. ¿Cómo yo sé que un número divide a otro? ¿Cómo yo sé que n divide a 77? Residuo ¿Cómo yo 0. sé? Claro, porque si divido n entre 77, entonces otra forma de afirmar esto podría ser, ¿no? El residuo de dividir 77 entre n es 0. De esa forma yo podría decir la divisibilidad, ¿verdad? Entonces yo podría decir n
En matemática, mod, el operador resto puede ser mod. Si estaríamos en programación, podría ser porcentaje. Entonces, el residuo de dividir 77 entre n es 0. Es n módulo, no, al revés. 77 módulo n es igual a 0. Sería así. Para todo n, para todo n se cumpliría esto de aquí. Esa es la función proposicional. ¿Ya? Claro, no me lo dice aquí. Esto yo lo estoy extendiendo. Hasta aquí está bien, está perfecto. Esto está bien. Esto está bien. Esto está escrito de otra manera, pero también responde a la misma proposición. Y esto también está bien, ¿no? Entonces puedo comprobar con todos los n's, ¿no? Entonces, si pongo, en vez de n pongo 11, si pongo 77 módulo 11, me va a dar 0, esto va a ser verdadero. Esto me va a ser verdadero. Ya, pero así hablado en n, en general como n, esto obviamente no es verdadero, ¿no? Porque solo va a ser, ¿quiénes dividen a 77? 11 y 7, nada más, ¿no? Solo existen algunos, pero el para todo no es verdadero, ¿no? Muy bien, a ver, felicito más. Uno más, uno más. Ya. Aquí otros. Y esto. Ya. Sea P de X, dice la afirmación. X está en un curso de matemática. Ya, X está en un curso de matemática. El dominio del discurso es el conjunto de todos los estudiantes, ustedes, otros. Escriba cada proposición en los ejercicios 12 al 17 en palabras. Vamos a hacerle hablar a alguien, ¿ya? Ahora sí. A alguien, a ver, alguien que esté sin foto. Ya, los que están sin foto ya saben. Vidal, a ver, Vidal, ¿dónde está Vidal? A ver, Vidal, ¿cómo sería en palabras eso? Ya les dije, ¿no? El que quiere participar, borre su foto y ya luego participar. Vidal, o hay varios Vidales. Vidal Leona, no se lee más. Vidal León, Leonardo será. Nada, ni siquiera está, creo. A ver, Juber. Esos son los que conectan y se van a dormir, ¿no? Ya está bien, no pasa nada. Después del primer examen van a desaparecer también. A ver, ya Juber, toca. Al toque. Profe, soy nuevo ¿Nuevo en qué? en el curso, profe, recién me he matriculado. Pero de lo que he explicado hoy día nomás estoy haciendo participar. Ya, profe, A ver, para todo ¿cómo? X, para todo X, Para todo X. está ahí nomás el profe. Ah, ya. A ver, otro, corríjale, a ver. Ya Juber, mira, cuidado. A ver, alguien que se las trae. Voluntario, ya, voluntario. ¿Algún voluntario? Para todo X. Jordan nomás participa. Ya está bien, Jordan. ¿Qué ¿Para está qué en sería? matemática? Ya, ¿quiénes son? Mira, X está en curso de matemática. El dominio del discurso es el conjunto de los estudiantes de matemática, ¿no? Los estudiantes. X está en curso de matemática. Entonces, podría ser así. Todo estudiante, porque es el conjunto de todos los estudiantes, ¿ah? Todo estudiante está en un curso de matemática. Ah, mejor. Así sería, ¿no es cierto? Todo X, ¿quién es X? Todo estudiante está en curso. Bueno,
X está en un curso de matemática. Esta es la función proposicional, el cuantificador es este, ¿no? Todos. Generalmente, cuando hablamos así de proposiciones verbales, oraciones, decimos todo, todos, ¿no? Cuando hablamos de números, ya es difícil, ¿no? Para todo, ahí sí decimos para todo, ¿no? A ver, un hito más. ¿Cierto? Un hito más. A ver. Van a participar todos, ¿ah? Si no, con Jordan y nomás daría clase, podemos tomar una cerveza y le voy explicando. A ver. Otro, a ver, otro que no sea él. Existe. ¿Quién más está sin foto? Gabriela. Gabriela JH, no leo más. ¿Viva o muerta? Es con la misma proposición del ejercicio anterior. Claro, los copian, ajá, lo pueden ver, ustedes pueden avanzar, retroceder a su ritmo en la pantalla, pero de repente para ayudar lo voy a copiar para allá, ¿ya? Es el mismo tipo de problema que se ha partido la pizarra. Claro, con las mismas proposiciones, ¿no? Ese y, a ver, de repente un hito más ya para que vayamos pensando. Este más, a ver. Estudiantes que no están matriculados dentro del curso de matemática. Dos campeones, a ver, acá hay dos, ¿ya? Se peleen, ¿por qué no se peleen? Como están que se pelean por participar. Y ahí está la otra, a ver, vayan pensando. Yo pensé, de los 50 me voy a quedar con 15, estoy pensando, pero creo que me voy a quedar con 2 o 3 nomás, ¿ah? Mejor. Está bien, Ya. si en la 15 se dice que para todo estudiante existe. Acá existe, ¿no es cierto? Claro. A ver, vamos construyendo. Existe algún, o existe un, no, existe algún estudiante que está en un curso matemático, pero como redunda el verbo, Entonces, podríamos decir, algún estudiante está en un curso. Ah, no está negada la proposición. claro, Negación. No está en un curso de matemática. ¿Ya? Acá nos damos cuenta que la negación es de la proposición, ¿no? Si estuviera afuera, acá es diferente. Mira, a ver, vamos a ver cuál es la diferencia. Pues por eso justamente es ¿serían esto. todos los estudiantes o no? Sí, sería Ahí sería ¿cómo? ningún estudiante ningún está en, estudiante. Claro. Ujú. Porque ningún todos los estudiante Ya. está en algún curso de matemáticas. Ningún estudiante está en curso de Ningún matemática. estudiante está en un curso de matemáticas. Ya, acá a veces se genera, ya está bien, ningún estudiante está en un curso de matemática. Ya, acá se puede generar confusión cuando la negación es para todo, incluso para el cuantificador, ¿no? Para el cuantificador. Acá sería, ¿no? No existe estudiante que esté en un curso de matemática. Podría ser, hay varias, ¿no? Vamos a evaluarlas todas. No existe algún estudiante que está en un curso de matemática. ¿No? Para conjugar mejor. En un curso de matemática. Ya, esa es una. Su compañero decía ningún. Ese está medio rarito, vamos a evaluarlo ya. No digo que esté mal, sino el lenguaje coloquial a veces suena raro, ¿no? Ningún estudiante está en un curso de matemática. ¿Ya? Para evaluar esto, ya, de aquí no existe algún estudiante, no se habla así, ¿no? Pero que no deja dudas, ¿no? Este primero sí representa. De aquí es más coloquial, suena mejor a nuestros oídos, pero habría que evaluar qué tan correcto es. Mira, ningún estudiante está en curso de matemática. Para sacarnos de esa duda, podemos intentar sacar la equivalencia aquí, ¿no?
sacar la equivalencia utilizando las leyes de Morgan ampliadas. ¿Cómo sería la negación de esto? Sería para todo x, Todo X, negación de la función. negación de p de x. Así sería. Ah, ya. Entonces, a ver, tratemos de escribirla, a ver qué nos dice, ¿no? De repente llegamos a eso, pues. A ver, esa, la segunda, ¿no? Que está con plumón. Todo esto Sería, ya está en el curso de matemática, algo así. todo estudiante no está, ¿no? No está en el curso de matemática. Todo estudiante no está en el curso de matemática. Todo estudiante, o sea, todos los estudiantes no están en el curso de matemática. Vamos a afirmar eso, ¿no? Todos los estudiantes, digamos. No existe algún estudiante que esté en un curso de matemática. Digamos que fuera un curso, digamos que los estudiantes que tomamos, vamos a evaluar valores de verdad, son chefs, digamos. Los chefs no llevan matemática. Entonces, si digo esto, no existe algún estudiante que esté en un curso de matemática. ¿Eso es verdadero o falso? Si los estudiantes son chefs. Es verdadero, ninguno lleva matemática. Verdura. Ya, digamos que no llevan, ¿no? De repente sí, ¿no? Alguien se ofende, ¿no? Yo soy chef y llevo matemática. Entonces, ya, pero para el caso de que no fuera, ya son cosmetólogos, digamos, ya, peinadores, ya. Entonces, ellos en curso de cosmetología, entonces, en una carrera de cosmetología no llevan matemática, entonces esto será verdadero, ¿no? Es una forma de validar, esto es verdad. Ya. Si digo, ningún estudiante está en un curso de matemática, ¿es verdad? ¿Qué dicen? Falso. A ver, ningún estudiante, o sea, ninguno de estos cosmetólogos está en un curso, es verdad, ¿no? Está bien. Todo estudiante no está en un curso de matemática. O sea, todos estudiantes cosmetólogos, no estamos definiendo los cosmetólogos, no están en el curso de matemática. También es verdad. Está bien, son equivalentes, ¿no? Solo que este ningún hace dudar. Entonces, todo puede representar todo o nada también, pues. Sino que en el lenguaje coloquial a veces usamos una palabra para representar lo contrario. Por ejemplo, negamos dos veces, ¿no? Por ejemplo, te digo, oye, ¿tú cogiste mi lapicero? No, yo no lo hice. No, yo no lo hice. Entonces digo, no, yo no lo hice. Sería no de yo no lo hice, entonces sería yo sí lo hice, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Lo coloquial no siempre refleja lo lógico, ¿no? En ese ejemplo, ¿no? Tú te robaste el celular. Y nosotros lo decimos dos veces. No, yo no robé. Pero si lo viéramos matemáticamente sería no, yo no robé. Sería negando, sí, yo robé. Eso sería. Eso dice la lógica, ¿no? Pero en lenguaje coloquial se usa, pues, es usual. Es como el subir la subida, bajar la bajada, ¿no? O entrar adentro, salir afuera. ¿Ya? Entonces, permite el lenguaje eso. Entonces, pero aquí estamos viendo que sí, ¿no? Está bien. Su compañero que dijo ningún estudiante está en un curso de matemática, está bien. Pero para salir de dudas, como a veces es difícil expresar esto, podemos buscar su equivalente. ¿Se acuerdan cuando vimos condiciones necesarias y suficientes? También al buscar sus equivalentes nos dimos cuenta de dónde estaba el problema, ¿no? A ver, hay tiempo, vamos con más. Esto se está poniendo bonito. A ver. No, padre, sigue, no, padre. Sí, está bien. A ver, alguien habla en el chat. Ahí, y a ver, la 19. Ya, la función proposicional no tiene por qué ser simple o atómica, ¿no? La función proposicional puede ser tan compleja como querramos. Puede ser una proposición compuesta, como esto. Mira, dice. Sea P de X la afirmación. X es un atleta profesional. Esa es la afirmación. X es un atleta profesional. Y sea Q de X, otra proposición, otra función proposicional. La afirmación X juega fútbol. El dominio de discurso es el conjunto de todas las personas, cualquier persona del mundo, ¿no?
¿Ya? Escriba cada proposición en los ejercicios 19 al 26 en palabras. Y se determina el valor de verdad de cada afirmación. A ver, veamos. Veamos. Aquí. Primero diferenciamos, ¿no? P de X es un atleta profesional. Q de X es X juega al fútbol. ¿Cómo sería esto en palabras? Todas las personas. Toda persona, Que todo atleta, ya, lo de persona incluso es redundante, ¿no? todo Todo atleta profesional Ujú, es es, futbolista. Sí, eh, es sí, jugador solo de sí fútbol. juega fútbol. Ajá. No, oye, vayamos una forma primero más así, más, ¿cómo te digo? Más esquemática y luego la simplificamos, ¿ya? Ya digamos así, más matemática, más robótica primero, ¿ya? Estaba bien lo que dijo, lo que estábamos haciendo hace un rato, pero vamos de lo robótico a lo coloquial. Para toda persona que cumple, un atleta. si es un atleta profesional, no, si P, ¿no? Ahí está bien. Si es un atleta profesional, entonces juega fútbol. Esa sería una forma un poco robótica, ¿no? Pero eso podríamos simplificarlo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Toda persona o todo atleta profesional Juega fútbol. juega fútbol. ¿Ya? Entonces, arriba estamos respetando exactamente los símbolos, ¿no? Porque la implicación es sí, entonces, ¿no? Sí, entonces. Pero aquí, coloquialmente, no diríamos así, ¿no? Toda persona, si esa persona es un atleta profesional, entonces esa persona juega fútbol. No hablamos así, no somos redundantes, ¿no? Todo atleta profesional juega fútbol. ¿Ya? ¿Cuál será el valor de verdad de esto? A ver. ¿Todo atleta profesional juega fútbol? ¿Es verdad o mentira? ¿Verdad? Falso. A ver, cuidado. Atleta profesional puede ser corredor, esgrimista, luchador Tenista. de sumo, La posibilidad de que Ah. también juegue fútbol. Porque ya, es un atleta, ¿no? También es un deporte. ya. Entonces, ahí hay que evaluar verdad, ¿no? Verdad o mentira. La implicación, valores de verdad. Acá implicación. PQ. Verdadero. No estoy mal. PQ. Verdadero. Falso. Verdadero, falso. Verdadero. Solo aquí es falso, ¿verdad? Y el resto es verdadero. Ya, entonces. Todas las personas, ¿no? Una persona que es atleta profesional, ¿no? Toda persona puede ser atleta profesional, sí, puede ser, ¿no? Puede ser esto, pues. Tú, por ejemplo, ¿no? Hagamos o tu mamá, digo, tu abuelita. A ver, vamos a ver ya. A ver, ¿cómo se llama tu abuelita? Hay una abuelita que juega Free Fire en YouTube, ¿no? A ver, Doña Esperanza es atleta profesional y juega fútbol. No. Tú. Toda persona, Doña Esperanza, atleta profesional, entonces juega fútbol. Así sería la proposición, ¿no? Evaluemos, ¿no? Doña Esperanza es atleta profesional, falso. Entonces juega fútbol, falso. Falso, me da verdadero, ¿no es cierto? Ya, ahí está bien, ¿no? Pero como decimos, todo atleta profesional juega fútbol, entonces estamos diciendo que si todos los X que son atletas profesionales juegan fútbol, entonces primero tendría que cumplir la primera condición primero, ¿no? A ver, Inés Melchor.
es atleta profesional. Entonces, juega fútbol. Y eso es verdadero, ¿no es cierto? Entonces juega fútbol. Bueno, depende, ¿no? No sabemos qué juega, pero podría no jugar, ¿sí o no? Pero como estoy diciendo todo, todos deberían cumplir. O sea, para que esto sea verdadero, todos deberían cumplir esto. Por ejemplo, Doña Esperanza, atleta profesional, no. ¿Juega fútbol? No. Entonces esto es verdadero. Esto es verdadero. Inés Melchor, ¿es atleta profesional? Sí, verdadero. Entonces juega fútbol, digamos que es falso. Verdadero o falso me va a dar falso. Basta que encuentre un atleta profesional que no juegue fútbol, se va al diablo el para todo. ¿Sí o no? Así era o no la definición. Claro. Solo tengo que encontrar un contraejemplo. Entonces esto es falsazo. Falso. Porque voy a encontrar, basta que encuentre un atleta profesional que no juega fútbol, esto va a ser falso. Entonces, y ese me logró todo, porque es cuantificador universal para todo. No es tan obvio, ¿ya? No es tan obvio, por eso es que cometemos errores de razonamiento, en política sobre todo, están a la orden del día esos errores de razonamiento. Muy bien, vamos con, a ver, sobre esto mismo, otrito más, último, ¿ya? A ver. Acá ojito. Mira. A ver esto, en la cabecita no vas a ver, no va a haber espacio para escribir. ¿Cómo sería? A ver, en palabras. Existen Todo jugador No, no es todo, de... pero existes, ¿no? Ah, no, Existe. no existen. Claro. Algún, ¿no? Claro. existe algún Algún atleta. jugador de ¿Existen fútbol jugadores de fútbol profesionales? ¿Existe algún futbolista? es atleta profesional, ¿no es cierto? Algún jugador de Es, fútbol es atleta Es atleta profesional. profesional. Y este sí entra, vamos a escribirlo, ¿no? O sea, creo que sí podría ser verdad. A ver, algún jugador de fútbol es atleta profesional, ¿ya? Está bien, ¿no? Entonces, sería, ¿no? Si X es jugador de fútbol, entonces es atleta profesional. Sí, ¿no? Todos los jugadores de fútbol, por ejemplo, ¿no? Son atletas profesionales, ¿no? Claro. Todos fujimoristas, todos esos, ¿no? Son atletas profesionales. Claro, son jugadores de fútbol, son atletas profesionales, ¿no? Entonces, mira, alguno he puesto, ya, bueno, algún jugador de fútbol, basta que encuentre un hito, en este caso, esto se vuelve verdadero. Uno o más, ¿no? A ver, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Paolo Guerrero es un atleta profesional, es jugador de fútbol y bueno, Paolo Guerrero juega fútbol, entonces es atleta profesional. Eso sería verdadero y verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero. ¿Ya? Solo sería falso si es que no fuera... Pero falsos. claro, pero no importa, ¿por qué? Porque como el cuantificador es existencial, basta que uno sea, no importa, pues, ¿no? Algún jugador de fútbol de repente no es atleta profesional. Un maleta, por ejemplo. Raymond Manco, digamos. Es jugador, pero no es atleta profesional. Entonces, este va a ser falso, pero no invalida la verdad de esto porque el cuantificador es existencial, ¿no es cierto? Ya, chicos. Entonces, Ahí, nada más, ¿no? Hay o una ultimita, a ver, ya, para que se vayan contentos. Una ultimita, ¿ya? Al costadito. Ya, otro ya.
A ver, ¿cómo sería eso? Lo copio, sino esto, para que no estén torciendo el pescuezo para buscar. A ver, ¿cómo sería esto de aquí? Para todo, Para todo. para todo atleta profesional. Juega Ya, fútbol. todo atleta, no, todo PDX que es Todo. atleta, ¿no? Sí, ¿Cómo atleta sería? profesional y jugador de fútbol. Ya, pero más, a ver, algo más entendible. Claro, se entiende matemáticamente, algo más coloquial, ¿cómo sería? Todo atleta profesional Todos son, es, no, es que aquí es un poco diferente porque acá no hay una implicación, ¿no? Sino hay una conjunción. Entonces son dos preposiciones que se juntan, ¿no? Todos son atletas profesionales. Todos son atletas profesionales ¿Juegan fútbol? y juegan fútbol. Todos son atletas profesionales y juegan fútbol. Entonces, no hay una implicación, no hay una encadenación, simplemente es una y otra, ¿no? Y todos, podría decir, todos son atletas profesionales y todos juegan fútbol también, pero bueno, eso se simplifica, ¿no? Todos son atletas profesionales y juegan fútbol. ¿Será verdadero o será falso? ¿Qué dice? False. Falsazo, ¿no es cierto? Claro, porque Claro. para que sea verdadero, sí, para que sea verdadero, como es conjunción, solo va a ser verdadero cuando ambas son cosas verdaderas, ¿no? Si yo encuentro alguno que no es ambas cosas, ¿no? O lo uno o lo otro, entonces, o ninguna, ¿no? No es atleta profesional, no juega fútbol, va a ser falso. Ya, entonces, falso también. ¿Quién está en fiesta ya? Ya, entonces, esta música. Comparta la pizarra, profe. Sí, lo voy a poner aquí al curso antes que me olvide en los 4 minutos que quedan un ratito. El aula virtual. Sí. Añadir lógica. Pizarra 2 le pondré. Segunda parte. Estoy poniendo, un ratito, espérenme. Ya listo. Ya entonces, mañana continuamos. Vamos a ver cuantificadores anidados y a ver si llegamos a demostraciones también, ¿ya? Hasta el día de mañana, entonces. Chao. Hasta luego, Bien. profe. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana, luego, profe. profe. Cuídese. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, profe.